Bendiciones, hermanos, Señor les bendiga. Estamos nuevamente en esta tarde reunidos Amén. en el nombre del Señor Así es. para poder compartir su palabra. Que Dios le fortalezca, ¿cierto? Le saludamos junto a la pastora Sí, amén. y le animamos para que esta palabra también sea una palabra que a nosotros, ¿cierto?, nos revela cómo debemos nosotros conducirnos en el tiempo de nuestra peregrinación. Porque nosotros estamos peregrinando, Por pastora. supuesto que sí. Claro que sí, hermano. ¿Para dónde vamos caminando? Hacia la meta final. Amén. A la tierra prometida del Señor. Claro que sí. Amén. Que para que en estos tiempos, hermanos, podamos nosotros ser guiados por la palabra y podamos fortalecernos en el nombre del Señor. Amén. Pastora, ¿quieres Amén. saludar a los hermanos? Sí, buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga en esta hora, que puedan tomarse este tiempo, que es un tiempo de mucha bendición, junto a su familia, puedan reunirse y escuchar la palabra del Señor y estar atentos con sus oídos y pedirle al Espíritu Santo que traiga mayor revelación y que toda palabra que el Señor ha puesto en este día no vuelva vacía, sino que llene el corazón y Dios haga como Él quiera con su palabra en vuestros corazones y en el mío. Y de toda mi familia, que prepárense, hermano, en esta hora, tome su Biblia. Es importante que usted se tome un instante, se detenga de todos los quehaceres, tome su Biblia, porque es importante para poder estar atento a lo que el Señor habla en su palabra. Amén. Amén. Damos la gloria al Señor. ¿Y qué le parece si partimos, pastora, orando Sí, al Señor? orando, preparándonos. Amén. Sí, amén. Vamos a orar al Señor en esta tarde. Amén. Bendito Dios de la gloria, Sí, bendito Dios Padre, poderoso, en el nombre de Padre. Jesús. En esta hora, Señor, le damos a usted toda gloria, Amén. Señor, y toda honra por los siglos de los Sí, siglos. Señor. Sabiendo, Señor, que usted tiene cuidado y Amén. tiene, Señor, Padre, el control, Padre, de todas las cosas. Sí, Usted es el Dios que amén. guarda, Señor, su iglesia. Sí, Señor. Y le damos gracias, Señor, porque nunca pensamos, Señor, vivir todo lo que está, Señor, delante de la humanidad. Amén. Y vemos, Señor, que hoy, Señor, sin Cristo, Señor, sería imposible, Sí, Señor, Señor, el poder amén. vivir, Señor, este momento, Señor, de incertidumbre, de aflicción, porque son muchos los pensamientos, Señor, que están sobre las Así personas. es. Más, Señor, nosotros le tenemos a usted. Amén. Tenemos a Cristo en nuestro Así corazón. es, amén. Señor, y aunque nosotros estamos, Señor, en las mismas circunstancias, nuestra realidad, Señor, por la fe es completamente diferente. Amén. Por eso, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sabemos, Señor, por su palabra, Así es, que en Señor. lámpara, Señor, a nuestros pies, Sí, que nos amén. acercamos, Sí, Señor, Señor. al tiempo final. Amén. Y aunque el mundo, Señor, no lo pueda comprender, la iglesia, Señor, por su palabra, Señor, conoce y entiende, Sí, Señor, Señor, lo que amén. la luz de la Escritura, Sí, Señor, nos Señor, habla. amén. Por eso, Señor, por nada, Señor, estaremos, Señor, temerosos, ni tampoco, Señor, estaremos, Señor, nosotros, Padre, desinformados, Señor, o inquietos, Señor. Todo lo contrario, Señor, sabemos, Señor, por su palabra, que este tiempo, Señor, es un tiempo, Señor, Amén. de victoria, Sí, Señor. Señor, amén. Porque nos anuncia, Señor, que pronto, Señor, ocurrirá aquella reunión, Señor, extraordinaria con su iglesia. Amén. Hoy, Señor, todo está, Señor, delante de usted. Así es, Señor. Y muchos, Señor, Padre, que negaron, Señor, su venida. Muchos, Señor, que dijeron, siempre se ha predicado esta palabra, y cuál es que ha venido el Señor. Usted cerrará, Señor, las bocas, Señor, de todos aquellos incrédulos, de aquellos, Señor, que han querido ofender, Señor, su palabra. Señor, tomando por tardanza, Señor, Sí, Padre, lo que usted ha anunciado. Amén. Y hoy, Señor, Padre, usted está dando el Sí, tiempo, Señor, Señor. para que todos se arrepientan, reconozcan Así es. en sus corazones, Señor, que es el tiempo, Señor, de buscarle a usted. Amén. No hay dinero, no hay, Señor, riqueza, Señor, no hay nada, Señor, más extraordinario que poder afirmarnos, Señor, en su palabra. Porque hoy todo, Señor, todo está siendo sacudido, toda economía, Señor, todo lo que son las empresas, Señor, los negocios. Amén. Señor, al principio de los primeros, Señor, momentos de todo esto, veíamos como en un día se habían perdido más de 3 millones, Señor, de trabajo solamente en Estados Unidos. Y hoy, Señor, escuchábamos por las noticias que se han perdido más de 20 millones de puestos de trabajo. Y eso, Señor, es algo
impensado, imposible, Señor. Es algo tremendo, Señor, para el mundo, Dios, lo que está sucediendo. Amén. Pero nosotros sabemos por su palabra, Señor, porque su palabra, Señor, es lámpara, lo vuelvo a decir, es Amén. lámpara a nuestros pies, Señor, que nos hace estar en Sí, paz. Señor. En paz, Señor, Amén. porque sabemos Sí, que este es el Señor. escenario que necesita, Señor, este anticristo. Este es el escenario mundial. Señor, un caos, Señor, económico, global, mundial, Señor, una Amén. pandemia, Señor, mortandad, Señor Padre, donde todos, Señor, están allí, Señor Padre, completamente, Señor, extraviados, desorientados, Así Señor, y es, más Señor. aún, Señor, acontezca, Señor Padre, el rapto de la iglesia, Señor. Todo esto, Señor, solamente principio de dolores, Amén. Señor. Sabemos, Señor, por su Sí, palabra, Señor, por eso su Padre. iglesia en este tiempo, Señor, tiene paz, Señor, Sí, por su Señor, palabra. Padre, en el Son tiempos, nombre Señor, de angustiosos. Jesús, Son Señor. tiempos, Señor, difíciles. Son tiempos, Señor, donde se está removiendo, En Señor, el la nombre de conciencia de todo. Y aún, Señor, usted está dando la oportunidad Amén. para aquellos que se Sí, apartaron. Señor. Señor, recapaciten, Señor, en su Así es, corazón. amén. Dejen, Señor, Padre, toda necedad y vuelvan como aquel hijo pródigo. Vuelvan, Señor, Así en es, sus Señor, corazones, Padre, porque en esto el solamente lo puede estar sujetando usted. Solo Solamente puede usted cambiar podría, todo Señor, estar, esto, Padre, Señor, en teniendo este el control, momento. Señor, sobre todo esto, sobre este Amén. mundo, Sí, Señor. Señor. Que, Señor, la gente piensa que en cualquier momento, Señor, hay una tercera guerra mundial y todo Amén. se acaba. La gente, Señor, tiene Oh, Señor. temor, Señor, del día de mañana, tienen pánico, Señor, de que se agote el agua, Señor, de cosas, Señor, que las personas, ya cada persona está, Señor, en sus corazones llena de temor, pero nosotros sabemos por su palabra ¿En quién podemos que la confiar? tierra no será destruida, que usted, Señor, la ha creado, Señor, y los justos, Señor, heredaremos, Señor, la tierra, Amén. los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, no porque nosotros seamos mejores, sino porque hemos sido inteligentes para tomar el Así es, sacrificio de Señor. Cristo en la cruz, porque usted, Señor, es lo que busca, que seamos inteligentes para reconocer, Señor, nuestras faltas, para reconocer, Señor, que no podemos, y tomar, Señor, aquel único sacrificio extraordinario, Señor, que nos garantiza por su palabra y por su nombre, Señor, de que podremos, Señor, tener paz en medio de toda tormenta. Amén. Por eso, Padre, Sí, en esta Señor, hora, en el nombre de Jesús. Señor, que su iglesia, Señor, Padre, se alinee, Señor, con su palabra, Amén. que, Señor, por lo que hemos de compartir, Sí, Señor, todo este Señor. tiempo, Padre, la iglesia Sí, comprenda, Señor, que es tiempo de resolver. Señor, usted ha hablado, Señor, y lo que vamos a ver nunca, Señor, ya es algo que, digamos, nunca lo hemos visto, porque son palabras que usted, Señor, ha dado sobre la Amén. iglesia, pero usted, Señor, está dando la oportunidad, Sí, Señor. Señor, para que las personas se alineen, para que las personas resuelvan, para que las personas, Señor, busquen verdaderamente la Amén. santidad, Sí, busquen, Señor. Señor, verdaderamente en el temor al Dios eterno, Sí, Señor, busquen, Padre, Señor, a te usted, lo Señor, pido en el Padre, nombre de Jesús. y en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, no solamente estemos, Señor, Padre, en casa para hacer las rutinas de aquellas cosas, Señor, que no son, Padre, favorables a nosotros, sino que dejemos tiempo, Señor, para buscarle al Amén. Señor. Sí, Señor. Por eso, Padre, Señor, por esta palabra, Señor, que seguiremos Sí, viendo. Señor. Yo le Y pido, ahora, Padre, en el nombre de Jesús, usted Señor, libre que entendimiento. usted derribe, Sí, Señor, Padre, Señor. toda resistencia, Sí, toda Señor. oposición, Amén. Padre, y todo lo que el enemigo levanta. Así es. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Señor. Y en esta hora, Dios bendito, Señor, de esta palabra, Señor, alcance, Señor, Padre, a todos quienes escuchamos, Señor, Amén. lo que usted, Señor, ha hablado de nuestros corazones. Y en el nombre de Jesús, Señor, nos use, Señor, junto a la Así esposa es, como vasos de Señor. barro, Amén. Señor, para compartir su Así es, palabra. Señor. Y también, Señor, para nosotros ser cortada, Señor, por ella, para que nosotros mismos, Señor, como su palabra dice, Sí, Señor. habiendo sido heraldo para muchos, Amén. nos vengamos, Señor, nosotros Sí, a Señor. quedar, Señor, Padre, fuera, Señor, de sus promesas. Señor, no lo permita, Dios, de la gloria, sino que podamos todos juntos, Sí, Señor, Señor. Padre, caminar, Señor, en Sí, este camino, amén. sabiendo, Señor, Sí, que Señor. ya todo está escrito, Amén. y aún lo que vemos, Sí, Señor, ya es Señor. pasado para Amén. usted, porque todo ha sido cumplido. Padre, le damos toda gloria. Toda honra. Le damos para toda usted, honra Señor, por los siglos de los siglos, Padre. Y en el nombre de Jesús, Señor, Señor. bendecimos su nombre. Ese hermoso Amén, nombre de nuestro Padre. Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, Señor, Sí, Señor. cubrimos, Señor, los hogares, Señor, de nuestros hermanos en casa. Yo le pido que usted tome el control, Señor, de todo lo que está pasando, Señor, en nuestro alrededor, Amén. en nuestras casas. Sí, Señor. Señor, con nuestras mascotas, Señor, Padre, con todo, Señor. Padre, que nada, Señor, nos robe la paz ni el Amén. gozo, Sí, Señor, en esta Señor. hora. En el nombre Nombre de que es sobre todo Jesús. nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. amén. Gracias, Señor. Le damos Gracias, toda Señor. gloria, Señor, y toda honra. Amén. Bueno, Amén. aquí estamos nosotros, sus pastores,
Claudia y Claudio. Difícil de olvidar De siempre olvidarse, cuando nos sí. nombran nuestra carta de presentación. Oh, dicen, ¿se llaman iguales? Digo, sí, nos llamamos iguales, pero el Señor nos juntó. Y Claudio y Claudia, así que y estamos de cumpleaños el mismo mes, pero no el mismo día. Pasando el aviso. Le damos gracias al ¿Verdad? Señor, estoy contento de poder compartir junto a la iglesia, estar al lado de mi esposa y poder compartir la palabra del Señor, porque esto es lo que Dios ha permitido para este tiempo. Él ha dado todos los medios para que nosotros, hermanos, sigamos siendo edificados por su palabra. Así es. Y nosotros nos hemos comprometido, pastora, a dar la segunda parte, ¿se acuerdan? Sí, De un tema que estábamos viendo, que era la estrategia del enemigo. amén. ¿Y por qué es necesario conocer la estrategia del enemigo? Porque así podemos saber y combatir, tener las herramientas que el Señor nos ha dado a través de su palabra, y este enemigo es real, que ataca todos los días nuestra vida, aun cuando estamos durmiendo, nos ataca. Amén. No debemos menospreciar su ataque, ni tampoco hacer como que Él no existe, porque sí, es verdad, pero Él tiene un poder y Él tiene todo el poder. Dios Amén. ha tenido todo el poder, hermano, porque por algo Él venció en esa cruz. Él nos dio toda autoridad como iglesia para hacer retroceder todas las cubiertas de tiniebla. Amén. Amén, sí, amén. Nosotros habíamos comenzado a hablar acerca de este tema y yo quiero que usted pueda entender para el enfoque que estamos haciendo acerca del enemigo, porque tenemos cierto, hay dos tiempos en que el enemigo se va a manifestar. El tiempo presente, ¿cierto? Desde la caída de Adán y Eva hasta, ¿cierto?, el tiempo en que la iglesia va a ser arrebatada. Hemos visto, ¿cierto?, en la predicación de la semana anterior a esta, de cómo él se manifiesta. Y también está el otro momento en el cual el enemigo se va a manifestar, pero ya no con una estrategia encubierta, Así es. sino de una forma completa y totalmente abierta al mundo. Entonces nosotros, antes de partir en lo que estábamos viendo, yo quiero recordar un poquito y quiero que usted vaya conmigo a Segunda de Tesalonicenses 2:7, no sé si se alcanza a ver ahí. Sí. En Segunda de Tesalonicenses, vamos a arrancar capítulo 2, 7. ¿Cierto? Nosotros tenemos que entender qué es lo que dice la Escritura acerca de este enemigo, qué es lo que la Escritura anuncia, ¿cierto?, de lo que va a ser este enemigo en el tiempo de la gran tribulación, porque tenemos que entender, este enemigo no es un enemigo eterno, porque Dios le pondrá fin. Así es. Pero se manifiesta, ¿cierto?, de dos maneras completamente distintas. Hoy día tenemos un enemigo encubierto, un enemigo que está completamente oculto, un enemigo que no está siendo visible para la iglesia, pero que sí está trabajando en contra de la iglesia. Claro y que después del tiempo, este enemigo ya no va a ser invisible, sino que va a ser completamente visible. Por eso vamos a leer lo que está escrito ahí. Había llegado un mensaje, por eso le estaba avisando. Dice en Segunda de Tesalonicenses 2:7, dice, porque ya está en acción el misterio. El misterio, dice, ¿cierto?, de la iniquidad. La iniquidad. El misterio, dice, la iniquidad. O sea, la iniquidad viene de la palabra inicuo. Inicuo. Y la iniquidad, y hablábamos nosotros acerca de esto, es que es torcer todo lo justo de Dios, todo lo que Dios establece. Por ejemplo, Dios establece el matrimonio entre un hombre y una mujer. Así es. Para bendecir la familia. Y este inicuo tuerce lo que Dios establece en el huerto del Edén para crear todo tipo de leyes que van en contra de la palabra de Dios. Y eso la gente no lo entiende. Claro. Porque el matrimonio, lo vemos en Génesis, nace por voluntad de Dios. Entonces este ser inicuo tuerce lo correcto de Dios. Porque Dios, ¿cierto?, como ejemplo, Él crea, ¿cierto?, la relación íntima entre la esposa y el esposo. Claro. Que no es algo, ¿cierto?, no es un pecado. No, por en supuesto el contexto que del no. matrimonio. Así es. Y Dios da la forma, ¿cierto?, de que la humanidad se multiplique, y Adán y Eva le dice, sojuzgar la tierra, multiplicado, ¿cierto?, el señorear y sojuzgar la tierra. Y Dios dice, Dios lo bendijo.
Pero este inicuo, por eso este inicuo pervierte, ¿cierto? Tuerce lo de Dios para decir que toda la relación, o de si quieres no te cases, hoy día mira, ¿para qué te vas a casar? Hay unión de acuerdo civil, y después Claro. si lo borráis con el codo, lo escribiste con la mano, etcétera. Es fácil. Eso es, por eso este versículo dice que ya está en acción. O sea, este misterio, dice, de la iniquidad ya está rodeando toda la tierra. Esto está. Nosotros lo podemos ver con nuestros propios ojos, como está, pero es un misterio ahí, como un manto. El enemigo está como oculto, pero está esto sobre la tierra. Y dice claramente, solo que hay quien al presente, dice, lo detiene. O sea, estamos hablando de este momento. Claro. ¿Quién será? ¿Quién será quien detiene a este inicuo? Por supuesto. Esa es una pregunta para todos los hermanos. El Espíritu Santo. Amén. Que se manifiesta a través de la iglesia. Sí, amén. Y la iglesia no como entidad. No. Sino nosotros cada como uno. Templo del Espíritu Santo. Piedras vivas en el Señor. Amén. Porque el enemigo no le tiene temor a una personalidad jurídica. No. Ni tampoco al el lugar, ni la catedral, que oye, yo tengo miedo a esta catedral, no. o que sea el cargo del obispo. Nada. O que sea una persona que entre comillas tiene alguna importancia. Él no le tiene temor a eso, él le tiene temor al templo del Espíritu Santo. Así es. Y todos nosotros, los que hemos sido comprados a precio de sangre, somos templo del Espíritu Santo, y la presencia de Dios a través de la persona del Espíritu Santo mora en nosotros. Así es. Y como mora en los corazones de todos en el mundo quienes hemos aceptado a Cristo, esa presencia de Dios latente sobre la tierra es la que impide, como dice, solo que hay quien al presente, o sea, parece que tú lo escribes en para qué increíble, ¿eh? Dice, lo detiene. Amén. Dice, hasta que Él a su vez se ha quitado del medio. O sea, sabemos que aquel poder de Dios manifestado en la tercera persona del Espíritu Santo y la iglesia, ¿cierto? Nosotros, no el edificio, no la persona jurídica, eso no existe, ni aún la denominación, ¿cierto? Va a ser quitado del medio cuando la iglesia sea arrebatada. Así es. Ahí está hablando de ese momento. Justamente. ¿Cierto? Y dice en el versículo 8, dice, y entonces se manifestará. ¿Qué es lo que es la manifestación? Mostrarse. Ah, ya no va a estar el misterioso. No, ahí ya. Se va a mostrar, se va a sacar la máscara. O sea, ahí, en otras palabras, ¿qué va a hacer este enemigo? Él va a caminar sobre esta tierra. Claro. Y ya va a ser evidente. Exacto. Hoy día hay muchas personas que dicen, me acuerdo cuando hablábamos nosotros hace años, y estaba ese presidente que tenía como un mapita aquí en su cabeza, el Gorbachev. Sí, que decían que era el anticristo. Gorbachev Y decían, ese es el anticristo. Sí. Después hablaban que el príncipe uno de España, ese es el anticristo. Y decían, claro. Mira, a mí no me interesa saber quién es el anticristo, claro. Pero sabemos que el diablo está más preparado. Sí, está y todo para preparado, sí. Pero nadie puede, hoy día estando en la iglesia presente, alguien podría decir, uy, se manifestó ese. No. Hasta cuando se ha quitado, se va a manifestar. Exacto, o sea, dice, toda esa trinidad diabólica. Dice, se manifestará. Así es. O sea, mire, hermano, usted no se quede para averiguar esto. Exacto. ¿Cierto? Sí, no se quede, hermano, para averiguar esto. No se quede para ver, sí, él tenía razón, era de sangre judía, tenía que ser de la tribu de Leví, tenía que tener... No se quede para averiguar eso, hermano. Vámonos con el Señor ahí en el rapto, porque en la gran tribulación todos le verán a él. Así es. Y dirán, como dice en Apocalipsis, dirán así, ¿quién como la bestia? Y dice que lo adorarán. Y que la gente, él va a ser, porque mire, sigamos leyendo, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Dice, a quien el Señor, gloria a nuestro Dios, Amén. Matará, dice, con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Qué venida será esa, pastora, que está hablando la palabra? Ya ese es lo último. La segunda. Sí, la segunda. O sea, aquí tenemos que nosotros ir entendiendo. La palabra nos da la dirección, claro. Nos da el contexto. Y una vez comprendí esto súper bien de parte del Señor. En la interpretación de la palabra está en el contexto de la misma palabra. ¿Cierto? Porque haciendo un paréntesis, todos estos falsos profetas, todos estos pastores apóstatas, bueno, no son pastores, ellos son querubines grandes protección, ellos son apóstoles. Claro, ellos se subieron sus cargos. Entonces, ellos toman la palabra, la cortan como quien corta cierto un pedazo y lo sacan del contexto. Pero eso está incorrecto porque la palabra se interpreta a través de la misma escritura y lo vamos a ver.
porque esto mismo lo vamos a mirar ahora después en el Antiguo Testamento. Dice, entonces se manifestará que el inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá, dice, con el resplandor de su venida. Este anticristo será confrontado por nuestro propio Señor. Pero ahí, porque no vamos a ir a Apocalipsis, sino ya ahí nos iríamos seguiríamos un estudio de lo profundo, pero lo vamos a hacer más adelante. Claro que sí. Pero ahí va a ver usted que ahí no habrá una batalla. No es que el Señor ahí va a estar... No, Señor. No, lo dice ahí. Jesús aparece, nosotros vamos como parte de su ejército, y la sola presencia de Dios matará con el espíritu de su boca. Exactamente, y el anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego. Ellos van a inaugurar el lago de fuego. Así es, amén. ¿Cierto? Y da más información en el versículo 9, dice inicuo. ¿Se da cuenta que lo identifica como inicuo? Claro. El inicuo, dice, cuyo advenimiento. O sea, por un lado teníamos la manifestación. Ahora, esa manifestación, ¿quién es el que va a permitir que se manifieste? O sea, sabemos que la iglesia va a ser quitada, pero ¿quién es el que lo va a impulsar? Satanás mismo. Dice, aquí está claro como el agua. Claro, lo dice. O sea, no hay ni que adivinar, o sea, a todas aquellas personas por que, decirlo de una todas aquellas forma. personas que dicen, no, si Satanás no existe. Si Satanás mismo dice, no, si yo no existo. En este tiempo Satanás Claro. está oculto, está escondido ahí. Y él dice, no, si Satanás son las personas. El diablo está en el corazón de las personas. Si yo no existo, dice Satanás. Va, y qué raro que la palabra lo menciona y lo deja en evidencia. Porque dice, cuyo advenimiento, o sea, el hecho de que se manifieste, pero antes de que se manifieste, alguien tiene que producir el momento de que este ser, porque este va a ser una persona de carne y hueso, y va a ser al igual que como cuando Judas fue lleno, ¿se acuerdan cuando vimos Judas? Sí, cuando entró Satanás Exacto, en él. Satanás dice que entró, Sí. Satanás, uno dice, ¿podrá Satanás Sí, entrar claro que y sí. posicionarse? Pero Por si supuesto. los demonios se posesionan, Sí, tenemos, ¿cierto?, el endemoniado Galadeno. ellos necesitan entrar en un Ellos se cuerpo. manifiestan a través de un cuerpo, Sí. ¿cierto? Que es la máxima manifestación de un espíritu inmundo. Claro. Y dice que, aquí está diciendo, dice, cuyo advenimiento, dice, es por obra de Satanás. O sea, este ser inicuo, se da cuenta que no es la misma, no es inicuo y Satanás, son dos cosas distintas. O sea, este inicuo se manifiesta porque Satanás va a habilitarlo Exacto. para que él manifieste, ¿qué cosa? Las tinieblas que Satanás tiene. Y las señales y los prodigios que habla Y la va- palabra. ¿Qué va a hacer en ese tiempo? Que eso es lo más impresionante. Dice, con gran poder, señales y prodigios. Mentiroso. Como claro. siempre Satanás. Como siempre lo ha hecho todo. Mentiroso. Amén. Y una vez una persona hace muchos años atrás me decía, pastor, estoy tan triste. Me decía, pastor, ¿sabe qué? Mi esposo me dejó por otra mujer. Ay, los necios de los hombres. Y él decía, y sabe, y como que toda esa relación va súper bien. Y ella estaba triste, la hermana. Nosotros orábamos, la fortalecíamos, ¿te acuerdas, pastora? Sí. Y nosotros le decíamos, miren, no se preocupe, le dijimos, esto va a durar poco, muy poco. Porque primero, Satanás nunca dará algo verdadero. Así es. Todo lo que Satanás da es engaño, es pasajero, es ficticio, es una trampa mortal y esas personas lleva atada directamente al infierno. Así es. Y yo le dije, mire, ¿sabe? Esto es triste. Ore, le dijimos, para que usted se afirme en su corazón, si es que Dios permite que esto se restaure y usted pueda perdonar a su esposo, porque le dijimos, nunca Satanás dará algo bueno. Amén. Nunca Satanás a las personas le podrá decir, oye, mire, ¿sabes qué? Yo voy a bendecir esta relación y les va a ir No. súper bien. O las personas Esa es la trampa del enemigo. las personas que, por ejemplo, hoy día delinquen, pueden elegir un camino, hay muchos medios para estudiar hoy día, hay muchos medios para ir a la universidad, etcétera, pero la gente, los jóvenes que prefieren delinquir, Claro, porque es Satanás mucho le más fácil. me dice, oye, pero ¿para qué te voy a quemar las pestañas? Claro, ¿para qué vas a trabajar tanto? Pero claro, si es tan fácil, ¿cierto? Entonces mejor tomar el camino, mira, a los 20 años yo voy a tener un Mercedes-Benz o lo que Claro. tú quieras. Y así vemos, pero resulta que a la Es el vuelta engaño del diablo. no alcanzan a cumplir 21 Claro, y el diablo se los lleva. y mueren. Mm. ¿Cuántos jóvenes mueren? Sí, Delincuentes, es muchos. tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque Satanás les dio una ilusión, les dio una mentira. Entonces, este ser, este anticristo, este inicuo,
donde el espíritu mismo de Satanás va a estar en él, va a hacer señales y prodigio. Las señales y prodigio, hermano, es algo que es solamente permitido por Dios. Así es. Acuérdense del profeta Elías cuando él estaba frente a los profetas de Baal y solamente el profeta de Dios pudo manifestarse toda la señal de Dios y los profetas de Baal no pudieron hacer ninguna cosa. Pero aquí esto es por qué, no es porque Satanás sea más poderoso, sino por qué, porque Dios lo va a permitir. Dios va a permitir esta manifestación de señales y prodigios. O sea, la gente va a ver cosas que nunca se pensaron. Exacto, sí. O sea, ya va a ser algo completamente abierto. Mm. Dice, y con todo engaño, nuevamente dice, de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, este inicuo va a ser, pero famosísimo. Él va a ser un rockstar. Claro. Él a lo mejor va a caminar sobre el agua, él va a querer imitar a Jesucristo, él va a querer hacer sanidades a lo mejor, va a querer hacer prodigios y cosas para que la gente lo admire. Por eso en Apocalipsis dice claramente, dice, ¿quién como la bestia? Claro. Y la gente le va a admirar, la gente lo va a ver cara a cara. Pero por supuesto de que ellos van a ir cautivos, dice, con todo esto van a ser engañados y se van a perder. Es increíble que cuando uno ve Apocalipsis y ve aquellos momentos de juicio de los sellos, la gente dice que no se arrepintieron ni aún y blasfemaron en contra del nombre de Dios. O sea, siguieron apoyando a este inicuo. Dice, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y dice claramente, dice, ¿cierto? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. O sea, ¿por qué Dios estará remeciendo, pastor, en este tiempo la tierra? Para volver el corazón de los hombres para que reaccione la humanidad, para que reaccione la iglesia. Porque o sea, lo que vivimos es terrible, pero lo que viene también va a ser terrible. Claro que sí. Porque, no, esto no es comparable a lo que vendrá. O sea, aquí Dios mismo le va a decir a Satanás, ¿sabes qué? Tienes tu momento para hacer esto. Y Dios mismo dice por su palabra de que Él va a permitir esto por cuanto ellos no quisieron creer a la verdad. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, ¿saben que hay personas que no quieren seguir lo correcto, no aman lo de Dios? Hay personas que no tienen problema en robarle a un anciano, en dañar a un joven. Como ejemplo, lo que sucedió hace unas semanas atrás, cuando entraron a robar a una pediatra que era inválida y ella le faltaba su pierna y ellos le golpearon fuertemente en su cabeza y ella se despertó de los golpes. Y ella narró todo lo que ocurrió y dice que en ese momento ella lo único que quería que le pasaran su prótesis y ellos rompieron la prótesis. O sea, como el nivel de maldad y de crueldad. Son personas que se complacen en la injusticia. Son maldad. Personas que tú le predicas de Cristo y rechazan lo correcto. Hermano, nosotros seguimos un camino distinto, pero hay una humanidad que sigue un camino de maldad, que sigue un camino de violencia. El profeta Habacuc habló también de esa generación. Y Dios también nos habla de la generación de Noé. Y Dios también habla como señal en Mateo 24 que esta generación iba a ser perversa, iba a ser mala y violenta y completamente desalmada. Así es. Esa generación que hoy día la vemos por todas partes, en todas partes del mundo, es la generación que va a estar con Satanás. Así es. Porque ellos van a amar la violencia, ellos van a amar el no sujetarse a nada, ellos van a amar el querer hacer su voluntad, el no respetar lo que Dios dice. Ellos van a ser personas que van a estar extasiados en medio y Satanás les va a dar lo que ellos quieren. El libertinaje, el hacer y deshacer, la droga, el alcohol, todo lo que hoy día el mundo vive, porque ahí va a estar Satanás mismo. Claro. Él va a estar llevando la batuta allí. Y por eso dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso, iglesia, amada iglesia, tú no puedes seguir ese mismo instante, tú no puedes pensar ni por un segundo de decir,
yo voy a pasar por la gran tribulación, pastor, porque sabe, pastora, Me cuesta tanto, no estoy siempre en... siempre caigo, siempre estoy claro. débil. Afírmate por la palabra, afírmate y pídele al Señor. Y si aún a lo mejor te cuesta, dile, Señor, yo no quiero, Señor, afirme mi corazón. Ayúdeme, Señor, porque Él va a oír, ¿cierto? Claro que sí, Él va a si oír el clamamos. clamor, porque ese es el tiempo para oír el clamor. Pero no, nunca diga, bueno, si voy a pasar la gran tribulación total mientras yo... Porque no va a ser O que así. estoy siempre en proceso. No, esa No, es la mentira no va a más ser grande así. que puedas oír, de que alguien te diga que estás siempre en proceso, porque la palabra, ¿sabe lo que nos tiene que hacer? Es llevarnos a una obediencia. Dios no dice, a ver, mira, ¿te parece si te pongo en proceso? ¿Te parece? El Señor no te pide tu opinión, Él estableció una forma de llevar su palabra y nosotros solo nos manda a obedecerla, ni siquiera un sacrificio de dar nuestra vida en una cruz. No, Él dice, obedece mi palabra y el que me ama la guarda y la obedece. Es lo único que te manda. Amén. Amén. Mira, ahora vamos a ver lo mismo que acabamos de ver, pero lo vamos a ver según el Antiguo Testamento. Y quiero que usted pueda buscar ahí conmigo en Daniel. Mire, yo se lo voy a buscar acá, pastora. Yo se lo busco aquí para que lo podamos ver más claramente. Daniel 9, 20. ¿Cierto? Tiene por título, dice, la profecía de las 70 semanas, porque esta profecía, hermano, es fundamental para comprender los tiempos de Dios. Esta profecía, ¿cierto? La vamos a leer desde el versículo 25 en adelante, porque la hemos estudiado nosotros, hemos estudiado esta profecía muy profundamente, sí, y no es desconocida para la iglesia. Entonces, el ángel, ¿cierto?, le habla al profeta Daniel para hacerle ver la voluntad de Dios y le entrega una tremenda profecía que también se conoce como el reloj bíblico. Amén. De Dios. Es un reloj, porque Dios da cosas muy acotadas. Le dice, ¿cierto? Perdón, no del 25, 24. Del 23. Del 23. Porque en el 25 ya estamos ya en la profecía. Dice, al principio de tus ruegos, dice, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cierto? En principio le dice que está determinado, ¿cierto?, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, aquí no está hablando a la iglesia. No. Porque aún no existía. Exacto. Aquí está hablando al pueblo de Israel, específicamente al pueblo de Israel, a Daniel. Y dice claramente, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? La ciudad de Jerusalén. Claro. ¿Cierto? Y donde está allí el templo de Dios. Dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, nosotros hemos estudiado, ¿cierto?, que es un periodo extraordinario. Sí. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, dice, hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Jesucristo. Jesucristo. Qué extraordinario, porque esta profecía que es dada al pueblo de Israel habla acerca del Mesías, de nuestro Señor. Claro. Habla de Jesucristo, dice. Entonces habla de un tiempo, dice, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá, dice, 7 semanas y 62 semanas, ¿cierto? O sea, 7 más 62 son 69 semanas de 70. Aquí abarca, ¿cierto?, las primeras 69 semanas y deja una semana fuera. Sí. ¿Cierto? Y dice que desde ese tiempo, aquí podemos ver que habla el término de esto, el Mesías príncipe, dice, y comienza con qué, dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso, porque vemos nosotros que Daniel está hablando de la nación de Israel cuando Israel había sido llevado cautiva por Nabucodonosor. Amén. Había sido completamente destruido el templo, completamente destruida la ciudad, ya había caído el imperio babilónico, ¿cierto? Y está el imperio medo-persa, con Ciro, que en Nehemías, ¿cierto?, les permite ir a volver a edificar el templo. O sea, eso comienza de parte de Dios sumamente claro, nosotros lo hemos estudiado, y de ahí, ¿cierto?, comienza la edificación de los muros, en Nehemías 4, hasta la venida de Jesucristo.
Y mira qué extraordinario. Porque aquí ellos no mencionan a la iglesia, Así pero es. mencionan al Señor. Y nosotros sabemos que Cristo viene a establecer su Su iglesia y iglesia, a traer el claro. reino de Dios a la tierra. Dice, y después de las 62 semanas, o sea, pasaron las 7 y pasaron las 62, estamos en la semana 69, se cumplen. Dice, se quitará, dice, la vida al Mesías. Oye, Daniel, Dios le habló, pero claro como el Mucho agua. antes que Claro como el agua, porque ahí hablamos de que después de esas 69 62. semanas, 62 más 7, 69, Claro. 62 la última, habla de la muerte del Mesías. Y cuando el Mesías muere, ¿qué se establece? Lo que vimos nosotros el fin de semana por la palabra. ¿Qué se establece en la cruz? ¿Qué se establece por la sangre de Cristo? La iglesia ¿Qué se establece en la establece. resurrección? La victoria, la iglesia. Y aquí lo que está... Daniel no recibe la revelación acerca de lo que significa la muerte del Mesías. Así es. Por eso Pablo dice que lo que fue encubierto, dice, desde el principio para aquellos grandes hombres de Dios, porque dice, este misterio, dice, de Dios y Cristo, dice, porque son muchos versículos, si no estaríamos hasta las 12 o más tarde. Dice, Pablo dice así, y este misterio, dice, de Dios, el Padre, y de Cristo el Hijo, dice, nos ha sido revelado, dice, a nosotros, porque para ellos no les fue revelado. No les fue Porque revelado. no era para el tiempo esa profecía para él. No era para ellos, ¿cierto? Dice, y se quitará la vida al Mesías, dice, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, dice, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el final de la guerra durarán las devastaciones. Nosotros sabemos que en el año 70, ya después de Cristo, el templo que fue construido por Herodes fue completamente destruido por el emperador Tito, porque en el año 68 después de Cristo comenzaron unas sediciones, ¿cierto? Porque Roma estaba allí ocupando políticamente y por supuesto militarmente la ciudad de Jerusalén y Israel, y hubo por ahí un apropiamiento, por lo que dice lo escrito de ellos, hubo un apropiamiento, ¿cierto?, de los talentos de oro del templo, porque ahí obviamente que el emperador lo que le interesaba era que estuvieran, ¿cierto? Entonces ahí el pueblo de Israel en ese momento, en el año 68, comienza a levantarse en armas en contra de los romanos. Y ellos sitian la ciudad, y ese sitio dura 2 años hasta que en el año 70 después de Cristo cae la ciudad de Jerusalén, y ahí es completamente arrasado, y ahí se produce el éxodo total de todos los judíos a todas las partes del mundo. Y allí se cumple esta profecía que dice, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, dice, y el pueblo de un príncipe. ¿Quién es ese príncipe? Romano, emperador Tito. Destruye la ciudad y destruye el santuario, pero todavía no menciona la última semana. Por eso, ¿cierto? Ananías y Caifás, que conocían esta profecía, ellos decían, es mejor que muera un hombre a que sea destruida la ciudad y el templo, porque ellos sabían de la profecía. Si ellos conocían de la profecía de Daniel, porque era para el pueblo de ellos. Entonces dice, mejor que muera un hombre, se referían a Jesucristo, pero ellos no sabían que ellos mismos estaban dando cumplimiento a esta profecía, que había sido escrita más de 500 años antes de Cristo. Es increíble. Del hombre siempre ha cumplido la profecía de Dios. Y aquí viene lo que estamos hablando, ¿cierto? De segunda de Tesalonicenses, que dice, y habla de la última semana. Y en esta última semana no estará la iglesia. No, por supuesto que no. Dice, y por otra semana, o sea, termina las 7 semanas, 62 semanas, pasa, ¿cierto? La muerte del Mesías, la destrucción del templo, y no menciona que eso esté ni dentro de las 69 primeras semanas, sino que ocurre después, y no toma el tiempo de la última semana, sino que hace una tremenda pausa, porque es el tiempo de la iglesia. Amén. Dice, y por otra semana, dice, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? El príncipe que menciona, dice, el príncipe que ha de venir. Él, ese príncipe, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Si Dios le estaba hablando, Daniel, al pueblo de Israel, ¿dónde estaba el sacrificio y la ofrenda? ¿Dónde se hacían? Obviamente que en el templo. En el templo de Israel. Claro. Pero si nosotros miramos hoy día, actualmente, en este tiempo, y miramos hacia Jerusalén, y vemos allí, ¿existe el templo? No. Está, ¿cierto? El muro. Exacto. El muro de los lamentos. Es como lo que muestra de dónde quedó ese templo, pero nada, no hay está la muralla lateral, ¿cierto? Claro, y arriba, y además, como el pueblo de Israel fue completamente echado fuera, arriba de ese lugar están las mezquitas. Claro. Porque los musulmanes, durante el tiempo que el pueblo de Israel fue completamente sacado de allí, ellos ocuparon ese lugar. Ese lugar. Y ahí en ese lugar, ¿cierto? Se levantaron las mezquitas, que está la mezquita de la roca, el domo de la roca, ¿cierto?
están sobre esa planicie que se encuentra allí y por lo tanto el templo no se ha construido. Pero aquí está diciendo que se va a construir el templo porque el sacrificio y la ofrenda se hace dentro del templo. Y lo que nosotros leímos recién en segunda de Tesalonicenses, ¿cierto? Es que él se va, en los versículos anteriores dice que él se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose, dice, pasar por Dios como Dios. Y se refiere precisamente a lo que está hablando allí, es que el templo tendrá que ser reedificado y Satanás mismo se va a sentar en ese lugar para que las personas que no creyeron al Señor, ellos van a ser engañados. Yo lo encontré. Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso está, ¿cierto?, en segunda de Tesalonicenses, que lo leímos nosotros recién. De acá está diciendo que hará cesar el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana. O sea, estamos hablando de un periodo de 7 años que dura la gran tribulación. A los 3 años y medio, Satanás, inicuo, que lo vimos que se va a manifestar por obra del enemigo, ¿cierto? Él se va a manifestar. ¿Y cuál es su máximo objetivo de este inicuo? Es ir a sentarse en el templo, en el lugar santísimo, donde está, ¿cierto?, la presencia de Dios para el pueblo de Israel, porque para nosotros el velo fue rasgado por Cristo, él murió en la cruz y rasgó el velo, y él va a sentarse en ese lugar, y allí va a comenzar a perseguir, porque ese pacto de paz mundial va a terminar allí, porque ahí él va a comenzar visiblemente a perseguir a todos los judíos de todo el mundo y va a levantarse en contra de toda clase de práctica espiritual. Así es, hermano. Amén. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y que lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué es lo que está determinado? Jesús mismo va a aparecer y con su resplandor él va a ser completamente aniquilado. Y quiero leer en Daniel 11:31, para que a usted no le quede duda, lo que va a pasar con este inicuo. Dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán, dice, el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Ahí ya lo dice claramente, eso está en Daniel 11:31. Ahí lo dice claramente. Dice que ¿qué tropas? O sea, Satanás va a tener tropas. Claro, va a tener un ejército. Porque él va a tener el gobierno mundial. Él va a tener a los soldados, todas las milicias, toda la armada, toda la aviación. Todos les van a obedecer a él. Y aquí lo dice claramente. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. En algún momento, cuando va a comenzar el pueblo de Israel a hacer las ofrendas delante de Jehová, como se decía en el Antiguo Testamento, y durante los primeros 3 años y medio, ellos van a poder hacer su ofrenda en el templo. Pero después de los 3 años y medio, Satanás va a enviar tropas, va a enviar ejércitos para rodear nuevamente Jerusalén y para rodear nuevamente el templo. Y las tropas van a entrar al templo y van a sacar hacia afuera a todos los sacerdotes, a todos los sumos sacerdotes y a todos los que están allí, los van a sacar hacia afuera. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice profanarán, dice, el santuario. O sea, el ejército de Satanás mismo durante ese momento va a entrar con las armas, van a sacar fuera a todos los que estén allí. Dice, profanar el santuario y la fortaleza, dice, y quitarán el continuo sacrificio. Satanás va a dar vuelta a todo el altar y todo lo que está preparado para la ofrenda, ¿cierto?, a Jehová. Dice, y pondrán la abominación desoladora. ¿Sabe lo que va a suceder después? Después de que entraron todas las tropas de Satanás al templo de Dios y tomaron el control del templo y seguramente van a matar a aquellos sacerdotes que estén dentro. Una vez que Satanás, este inicuo, tome el control físico del templo, Satanás va a entrar allí con gran gloria y va a entrar así, él mirando para venir y teniendo todos los ejércitos suyos allí dentro del templo para tomar posesión de aquel lugar. Así es.
y se va a sentar allí en la mitad de la última semana. Oh, hermano, ¿cómo es declara la palabra? ¿Cómo es declara la palabra? ¿Cómo es declara la Por eso escritura? no tenemos que estar en ese momento. Dios No podemos estar. Dios está siendo tremendamente Sí, misericordioso, tremendamente misericordioso para que la iglesia, hermano, la iglesia no pase por este momento. O sea, la iglesia no va a pasar. Lo que pasa es que los que conocen la iglesia y se alejan de la iglesia van a pasar por esto. Y Dios no quiere que nadie se baje de lo que Dios está haciendo. amén. Entonces hemos profundizado un poquito nomás. Fue la introducción, hermanos. Exactamente. Sí. Acerca de, para que usted tenga una noción de cómo va a ser la manifestación de este inicuo en el periodo, ¿cierto?, ya visible. Ahora, si usted me pregunta, ¿cómo es la manifestación de este inicuo en este tiempo? Él igual se manifiesta. Sí. Porque el propósito del inicuo, ¿cuál es? Es destruir la iglesia. Es que usted y yo no perseveremos. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hace el enemigo? Él va a tentarlo, él va a provocarlo, él lo va a hostigar, él lo va a llenar de temor, él va a hacerle sentir solo, él va a hacer que la gente tenga envidia, él va a usar el yugo desigual, él va a usar a los hijos inconversos, él le va a envenecer en el conocimiento, él le va a guiar por falsa doctrina, él va a poner la religiosidad, él va a buscar el enfriamiento de la fe verdadera, él va a lograr contaminarlo con la murmuración, él va a llevar a que usted no perdone, él va a poner duda, él va a aprovechar sus debilidades. Todo eso va a hacer Satanás, pero ahora en este tiempo, ¿cómo? Encubiertamente. Encubiertamente. O sea, este enemigo, él sabe que tiene su momento, Claro que sí. pero él sabe que en este tiempo él no se puede manifestar. Y si él no se puede manifestar, nosotros tenemos que comprender, ¿cierto? ¿Qué es lo que él busca en este tiempo? ¿Qué es lo que está queriendo hacer nosotros? Porque si nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿qué es lo que busca el enemigo hoy en este tiempo con la iglesia? Primero quitar la fe en Dios, la confianza que tenemos todos en el Señor. Es lo primero, hacernos dudar de que Él está con nosotros, a que perdamos la fe para seguir obedeciendo a la palabra del Señor. O sea, romper la comunión. Sí. O sea, lo mismo que va a hacer en el antiguo, o sea, perdón, en el nuevo templo, lo mismo que va a hacer durante la semana de Daniel, Claro. explica ahí, él, ¿qué es lo que quiere hacer? Que nosotros rompamos la comunión que tenemos con Dios como templo del Espíritu Santo. Eso es lo que Satanás busca. Ahora, uno dice, y si usted ve que si este enemigo está tan determinado, si este enemigo está tan dispuesto, por lo que ¿qué es lo que busca? Que nosotros contradigamos La palabra del Señor, claro. la palabra del Señor. Mire, Efesios 4, 26, 27. Veamos qué es lo que dice Efesios 4, 26, 27. Ahora usted tiene que comprender que este enemigo es tan tremendo hoy y será mucho peor en el tiempo de la gran tribulación. ¿Cierto? Ahí está, pastora. Dice, ¿cierto? ¿Qué dice allí? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, lo primero que está diciendo, ¿cierto? Es que uno se puede enojar, Claro. pero Dios dice que no debemos pecar. Porque si nosotros, ¿cierto? Cuando dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿cómo podríamos entender eso? Que no nos acostemos con la cabeza ardiendo o que contestamos también. Yo creo que una cosa, pastor, que pasa es que hay personas que tienen ira y como no han resolvido la ira, entonces van guardando hasta que llega un momento que explotan y es tremendo porque ahí se pone el sol en vuestro enojo, porque claro, nosotros podemos enojarnos. El Señor Jesucristo se enojó cuando vio a los cambistas, ¿cierto?, que estaban haciendo de la casa de oración en Cueva de Ladrones. La palabra dice que Él se enojó, pero Él no cometió pecado, porque lo que pasa es, hermanos, hermanas, que hay cosas que usted tiene que aprender del fruto del Espíritu, que es la templanza, y también tener el dominio propio, para no enojarnos más allá. ¿Y cómo puedo evitarlo? Mire, piensa en esto, hermano o hermana. Primero, no permita que el diablo siga alimentando su enojo, porque, claro, cuando nos enojamos empiezan los pensamientos.
Ah, pero es que ¿cómo me voy a quedar callado? ¿Cómo me voy a quedar callada? No es que voy a decir esto. Ah, pero le voy a decir esto otro para que le duela más. Lo que me contó se lo voy a decir más fuerte, se lo va a sacar en cara. Entonces el enemigo dice, bien, sigue mis pasos. Mira, hace esto, ve, tenés que vengarte ahora. Y ahí la persona se va llenando de enojo, de ira, de rabia, hasta que llega un momento que termina haciendo una tremenda ofensa y daño y dolor a la persona en la cual ha tenido el conflicto. O sea, el enemigo está oculto, Claro, pero golpea fuerte igual. por supuesto, Porque con aun cuando está engaño. oculto tiene una estrategia. Claro. Imagínense en el otro tiempo que viene que ya no va a estar oculto y, va a No, él estar, se va a mostrar. y ya no va a estar la iglesia, porque hoy día Claro, dice que la iglesia lo detiene. claro, Por eso le usa esta estrategia, esta triquiñuela. claro. Y por eso la palabra nos advierte, porque dice que cuando usted se enoja y no perdona, Mm. ¿a quién le estamos dando lugar? Al diablo. O sea, hoy día la iglesia hay que entender algo. O sea, nosotros como la iglesia, el enemigo no puede tomar autoridad sobre la iglesia. Así es. No así del mundo, cuando sea el momento de la gran tribulación, porque ellos le van a amar. Ellos van a amar lo incorrecto y todo lo que la palabra dice. Pero aquí estamos hablando de que la única forma de que el enemigo tenga lugar sobre la iglesia es que la iglesia le dé lugar. Así es. Mire, vamos a otro versículo. Vamos a 2 de Corintios 2, del 9 al 11. Lo buscamos acá. 2 de Corintios 2. Aquí estamos. Síganme. Mientras usted lo busca. Es importante, hermano, lo que se está hablando, porque esto le va a abrir los ojos para tener una mayor madurez, para poder ir venciendo con la palabra del Señor, porque usted jamás va a poder vencer al enemigo solo, ni por filosofía, ni por pensamiento humano, o porque a mí me tinca. No, hermano, solo con la palabra del Señor, con su dirección, vamos a poder vencer nuestras batallas en contra Porque del enemigo. el enemigo está batallando en contra de la Sí, iglesia, a pesar de que él está derrotado, vencido y juzgado. ¿Pero para qué? Para provocar que nosotros abandonemos la fe. así es. Y no lo hace solamente con ustedes, lo hace también con nosotros. 2 de Corintios, ¿cierto? 2, del 9 al 11, dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros, dice, perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y mire que dice el versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué habrá dejado esto el Señor en su palabra, el Espíritu Santo? ¿Para rellenar? No. ¿O para que alguien, si quiere, lo lee? Y lo más extraordinario, pastor, de este capítulo, porque Pablo le ha revelado todo esto, porque Pablo antes de eso no conocía de las batallas espirituales, hasta cuando vino Cristo a su vida y se reveló, porque si usted lee en el Nuevo Testamento, solo el Señor iba en conflicto con los demonios, ¿cierto? Con lo espiritual, pero a él le ha sido revelado estas palabras que hoy día podemos entenderlas muy bien, cómo trabaja Satanás en medio aún de la iglesia. Por eso debemos ser muy cuidadosos. O sea, que una persona que cuando se demora, dice, ya me ofendieron, porque esta estrategia es la que Satanás está usando ahora. La otra Exacto. estrategia que acabamos de leer ya no va a ser encubierto, él va a ir con ejército, va a ir con la milicia, Claro. con sus demonios, todo lo que dice Apocalipsis. Pero él trabaja encubiertamente en los cristianos. Así Entonces, es. ¿qué le pasa a aquel cristiano que no quiere perdonar? Que se demora en perdonar. ¿Qué es lo que le está otorgando Satanás? Ventaja. Ventaja y le está dando lugar al diablo. O sea, si yo como cristiano, en algún momento, cierto, de las cosas que yo leí, soy provocado, soy hostigado. Claro, sí, porque eso es el diablo hace. Satanás Sí, provoca, hostiga y agota, cierto, a las sí, personas. para que caigamos. Y yo sé que a lo mejor tengo que perdonar a alguien que me ofendió, pero el diablo te dice, mira como lo que te dijo, mira lo que te hizo, te ofendió, te insultó, y tú tan bueno, tan buena que has sido con él, con ella, y tú lo más encima lo vas a perdonar. Entonces, ¿qué logra Satanás con eso? Lo que hablamos en un principio, que la persona, estando en Cristo, va en contra de la palabra. Así es. Porque La desobedece. dice, Satanás gana ventaja. O sea, Satanás sabe que él no puede en contra de la iglesia, pero él va a buscar esto para ganar ventaja en su corazón, en mi corazón, en el corazón de mi esposa, en el corazón de todo cristiano.
O sea, yo no puedo no puedo decir, pastor, yo puedo ser un cristiano y decir, no, yo amo a Dios y voy a estar en el templo adorando y orando, pero a este lo odio, Claro. me cae mal, ojalá que le caiga un rayo. ¿Estaría bien eso? No, por supuesto que no, y Dios detesta a O sea, aquellos cristianos que dicen ser cristianos y no entregan las áreas de su vida y pecan constantemente en los matrimonios que siempre se da. no, y no A solamente los veces, matrimonios, pastores, y también, imagínense personas que en su corazón están llenos de enojo claro, en contra del prójimo y no aman a las personas sí, y se enojan. ¿Estará bien eso delante del Señor? por nada, porque la palabra dice que si aún viendo al hermano no lo puedes amar, entonces ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no le ves? O sea, toda persona que no quiere obedecer a la palabra del Señor, porque qué es lo que hace el Señor con su palabra? Primero, ¿qué me muestra a mí? Que estoy mal. Porque si yo digo a una persona, ay, estoy súper contento y de repente me toco con una persona que me cae mal, que me hizo daño, que me hizo pasar malos momentos, y en ese instante yo digo, esta persona no la quiero saludar. Yo en ese instante el Espíritu Santo me dice, perdónalo en tu corazón. Porque lo primero que me dice es que yo le perdono en el corazón. Claro, amén. Pero la persona dice, no, es que no lo voy a perdonar. Ya está el enemigo, ya le engañó. Y está abriendo cierta ventaja a Satanás. Porque Dios dice claramente que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, el Señor tampoco nos puede perdonar a Así nosotros. es. Y esa es una razón por la cual Satanás astutamente puede hacer que una persona pierda su salvación. Mm. O sea, esa es la forma como Satanás trabaja, encubierto, agazapado, escondido y golpeando muy fuerte, ¿sabes? En las emociones. Y es importante, pastor, yo cuando busqué acerca de lo que es la ofensa, hermano, ¿por qué Dios pone ofensa? Que es algo muy peligroso, porque antiguamente se hacían trampas, acuérdense que no había ningún tipo de equipo de carabineros, ni de PDI, ni de militares, entonces ellos tenían que actuar de cierta forma en la antigüedad, ellos venían, hacían trampas, eso es lo que el diablo hace, hacía hoyos, cavaban hoyos en ese lugar y colocaban puras puntas de madera, como lanzas, en ese lugar y estaban todas con excremento. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que la tapaban con hojitas encima. Y la persona que caía ahí, su enemigo, obviamente que se iba a morir igual. ¿Por qué? Porque al entrar esto infectado, iba a matar a la persona. Por eso el Señor habla de las ofensas, porque la ofensa, cuando usted ofende a alguien, también puede matar a una persona. Usted la puede destruir. Por eso Dios dice, si tú no perdonas, yo tampoco no te perdono tus ofensas porque no has obedecido a la palabra acerca del perdón. Esto es muy importante. Y importante también que la ira con la cual el diablo sí va a trabajar mucho en aquellas personas que no han entregado ese enojo desmedido, de rabia, de furia, porque eso es lo que el enemigo necesita. Solo un poquito nomás y él te alimenta en esa área. Por eso es importante conocer parte de las estrategias del enemigo. Exactamente, porque si Satanás dice a esta persona se llena de ira, Claro. ¿qué es lo que debiera hacer la persona si sabe que tiene ira en su corazón? Por lo que la palabra de Dios dice. Y primeramente, pedir perdón a Dios y dejar que Dios arranque todo ese amargura y resentimiento y esa ira, porque la ira está alimentada de la amargura, de la tristeza, pero también de la rabia y del odio. O sea, la ira no viene por sí sola, es porque es Hay raíz. raíces, hay cosas que la Claro, provocaron. Ahora, esa exactamente. persona, ¿qué tendría que hacer? Tiene que orar. Orar, pedir perdón al Señor primeramente, y si no puede, porque esto es más fuerte, Pedir busque ayuda. ayuda. Y la ayuda el Señor la ha puesto, por eso puso pastores, porque si no el Señor lo hubiera hecho directamente con la persona, pone pastores para que, como maestros que también ayudan a hacer entender a la persona con la palabra de Dios para romper esa fortaleza en la mente. Nosotros estamos conociendo las estrategias del enemigo, la estrategia con la iglesia, la estrategia que después él hará con el Con cada mundo, persona, evidente, claro. él se va a hacer evidente, pero hoy tiene una estrategia, porque dice lo que acabamos de leer, dice, porque dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, él está maquinando en contra de la iglesia. Constantemente, día y ¿Qué noche. significará que está maquinando en contra Él de la está planeando, él está haciendo una planificación, porque el enemigo, hermano, él también sabe las estrategias de guerra y cuando en los cielos engañó, también engañó
a los arcángeles. No eran solamente los que están mencionados aquí. Los arcángeles tenían que ver, eran como los generales de los ejércitos de Dios. Entonces, ellos son estratégicos en Los que en cayeron lo que, justamente. justamente, lo que son en la militancia. Por eso ellos, los que trabajan para Satanás, hay también arcángeles caídos. Y lamentablemente, ellos dirigen ejércitos que van maquinando justamente para O sea, desanimar la iglesia, porque si te desanimas, ¿qué es lo que ocurre? todo se viene abajo. La iglesia deja de orar, Todo se viene abajo. la iglesia deja de tener comunión con el Señor, la iglesia deja de ayunar, la iglesia deja de interceder, la iglesia no hace el trabajo de la autoridad que el Señor nos ha dado. ¿Qué pasa si el pastor peca? Si el pastor se aparta, si el pastor se desvía, ¿qué pasará con la iglesia? O sea, primero, es fuerte lo que le acontece a la iglesia, o sea, ya la cabeza queda mal y también parte del cuerpo, a no ser que nuestro Padre Celestial... Pero es un golpe. Claro, un golpe Es un fuerte golpe de que da. Satanás. O sea, yo no, entonces, no sería errado cuando yo pienso que lo que Pablo nos quiere hablar a través de esa palabra, y que si él está, dice, maquinando en contra de la iglesia, que yo pueda entender que él encubiertamente, digámoslo así, cobardemente, por supuesto, él organiza a su ejército espiritual que describe Efesios, ¿cierto? Aquella potestad, ¿cierto? Y todo lo que describe, toda esa jerarquía, y esos demonios se mueven alrededor de la iglesia, alrededor, porque no pueden entrar, pero están organizados por Satanás. Claro. O sea, las cosas que suceden cuando hay peleas en la casa, las cosas que suceden cuando hay discusión con los hijos, las cosas que suceden cuando hay discusión en el matrimonio, las cosas que suceden que de la nada, entre a veces el patrón, etcétera. O sea, no son coincidencias, entonces. No, son planificadas por el enemigo. Y si hay material en aquellas personas, claro que va a ser presa fácil, porque si una persona lleva una doble vida, va a la iglesia, lleva su Biblia, le canta al Señor, ofrenda, da diezmo, pero resulta que vive una vida completamente incorrecta en contra de la palabra, ya el diablo ya tiene una estrategia. Entonces el diablo usa este bus, por decirlo así, dentro de la iglesia para aplastarla también. ¿Por qué? Porque el diablo se siente con un derecho sobre aquella hermana o hermano que está en una doble vida y no se ha arrepentido, porque el enemigo se puede llevar en cualquier momento, Dios se lo puede permitir, que se pueda llevar esa vida, y si esa vida se va en pecado, es tremendo, porque haber conocido la palabra de Dios y haber pisoteado la sangre de Cristo y no haberse arrepentido es tremenda ofensa hacia Dios. Y en otras palabras también lo que nosotros podemos ver, ¿cuál es el enemigo más peligroso? ¿El que no se ve o el que se ve? Obviamente que el que no se ve, pues. Exactamente. El que no se ve porque Satanás es tan cobarde que él se va a mostrar en el tiempo que no esté en la iglesia, porque no va a haber quien le haga frente. Claro. Pero ahora, como sabe que la iglesia le hace frente, ¿qué hace? Se esconde. Claro. Y trabaja sin que nosotros podamos verle. Claro que sí. Y eso es muy grave, porque la gente primero no cree a la palabra. No cree a lo que Dios está hablando, porque esta es la estrategia, claro, que es escondida, como el enemigo golpea a la iglesia, pero sin mostrarse. Y ojo, hermano, lo que está diciendo el pastor, esto está dirigido para la iglesia, porque si hablamos del mundo, ellos están encubiertas de tinieblas, y solo nuestras oraciones e intercesiones que hacemos es lo que hace retroceder. Pero usted no puede pensar, los de afuera, ellos no tienen a Dios. Ellos creen, dicen, el diablo dice, sí, es bueno que tengas un Dios, ¿no? Si yo también creo en Dios, pero son dioses falsos, los cuales no se sujetan ellos ni siquiera a nada de lo que dice la palabra de Dios, porque no tienen a Dios en su corazón. Y el diablo les engaña haciéndoles sentir en su conciencia que sí, porque creen en Dios, porque a lo mejor hizo algo, una acción buena, pero llevan una vida completamente opuesta a lo que Dios habla. O sea, vemos que claramente, por lo que dice la palabra, este enemigo se manifiesta ocultamente y va a golpear a la iglesia para que la iglesia desobedezca la palabra, por lo que siente su corazón. Nosotros tenemos que comprender y entender lo que Dios habla por su palabra, para que usted comprenda cuál es la estrategia de Satanás. Todo lo que usted emocionalmente, sentimentalmente lo aleje de la palabra de Dios, usted tiene que reconocer, hay este enemigo. Mira, el caso cierto de Ana, la mamá de Samuel, era una mujer estéril, y que Penina, que era la segunda esposa, ¿cierto? Sí. Penina, que era la segunda esposa de Elcana,
ella sí le dio hijos a Elcana, y Ana era estéril, no podía darle hijos. Entonces Penina, ¿qué hacía Penina con Ana? La hostigaba, la provocaba, le decía palabras, que lo único que hacían, ¿cierto?, era herirla. Y yo creo que ni siquiera palabras, porque ella pasaba con sus hijitos de la mano y seguramente le decía hasta a los niñitos de que le dijeran cosas a Ana. Mira, ahí está la sin hijo. Mira, aunque le toca la mejor parte, pero no sé a quién se la va a dar porque no tiene hijos para compartírselo. Aunque el Cana le dé la mejor parte, todos aquí sabemos quién es la única que es madre. Y ella pasaba con su hijo y golpeaba, ¿dónde? Aquí y en el corazón, con sus palabras para provocar a Ana. De la misma forma, Satanás te provoca a ti. Así es. Porque él usa personas para provocarte. Porque él, obviamente, aquellas personas que no están en Cristo van a ser instrumentos del enemigo, aunque Efesios dice claramente que la lucha nuestra no es contra carne ni sangre. Nosotros tenemos que perdonar a esas personas que nos ofenden, porque el enemigo está actuando a través de ellos. Esta es la estrategia de este tiempo, porque la otra estrategia va a ser evidente. Esta estrategia es oculta, esta estrategia es de cobarde, esta estrategia, Pablo la manifiesta, el Espíritu Santo lo habla para que nosotros tengamos pensamiento y comprendamos que lo va a usar todo. ¿Qué hace Ana? Después de un gran tiempo, ella se va al templo, habla con Dios y ella echa fuera toda su angustia, toda su tristeza, y Dios le oye en medio de su angustia, que ni siquiera su boca hablaba lo que ella sentía. Incluso Elí, el sumo sacerdote, la tuvo por ebria, ni siquiera comprendió Elí lo que estaba pasando, y Dios la oyó. Amén. Oyó su aflicción, y ella prometió que el hijo que tendría, si Dios le permitía ser madre, ella se lo entregaría a Dios. Y ese fue el gran y extraordinario profeta Samuel, que nosotros tendremos la oportunidad de conocerle y verle cuando resucitemos junto con Cristo. Y veremos a los grandes hombres de Dios, veremos ahí al profeta Samuel. Y como Dios es muy bueno, no solamente le dio un hijo, sino que le dio 7 hijos. Porque Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Entonces, Ana, hay un cántico muy hermoso, dice que es el cántico de Ana, donde ella danza para el Señor y danza porque ve la victoria de Cristo. Porque usted y yo no tenemos que tomar las palabras del enemigo para hacernos desobedecer. Mire, yo quiero que usted vaya conmigo, vamos a ir avanzando. Quiero que vaya conmigo a Mateo 19. Mateo 13:19, lo tengo aquí, yo, pastora, dice: cuando alguno oye la palabra del reino. Amén. El mismo No, que yo estaba buscando, la palabra del Salvador, pero dice, en el Lucas. dice, cuando Sí. alguno dice, Amén. oye la palabra del reino, dice, y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? Satanás. Nuevamente, hoy hay harta información de la Sí. estrategia del enemigo, pero ¿por qué la iglesia no lo entiende? Y piensa que todo Y es el natural. enemigo le sigue Claro. dando y la iglesia Claro. no lo entiende. Claro. Dice, viene Dice, el no, malo. si es mi esposa, no, mi esposo. No es tu esposa, no es tu esposo, no es tu jefe, no es tu tío, no es tu primo, no es tu papá. Entiende, es lo que está detrás de él. Tú tienes que orar para perdonarle, Amén. para que se convierta a Cristo. Pero tú guarda tu corazón como Ana. Porque Ana no oró. Dijo, guárdame, protégeme, bendíceme. Ana abrió su corazón. Dice que Ana se comunicó con Dios de corazón a corazón y ella ni siquiera abrió sus labios. Y Dios la oyó. Lo mismo tienes que hacer tú, lo mismo hace la pastora. Amén. Lo mismo hacemos nosotros por la iglesia. Y lo mismo hacen mis hermanos obreros por la iglesia. Están orando, intercediendo, porque estamos todavía en medio de esta batalla con este enemigo. En medio de esta batalla, dice, viene el malo. Sí. Dice, o sea, el malo va a venir igual. A él no le importa que tú estés en la iglesia. Dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, ¿qué es lo que va a querer siempre hacer el malo, hermano? Es arrebatar la palabra de Dios que Dios siembra en tu corazón. Y tú dices, no, esta palabra Dios no la va a sacar, yo voy a ser la persona que voy a obedecer a Dios. Ajá, espérate a que sientas la provocación que Ana sintió, y espérate a que estés en el momento en el cual tú tienes que perdonar, y espérate a estar en el momento en que tú vas a estar tan airado y vas a estar tan enojado y que vas a dar lugar al diablo porque no comprendiste que tú te puedes enojar, pero tú tienes que tomar. Dios nos dio, dice, no tenemos el espíritu del mundo. Nosotros, esa es la gran victoria. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y dice la palabra que nosotros hemos recibido espíritu de dominio propio para que si nosotros nos molestamos por algo, después reaccionemos. Amén. Y no demos lugar al diablo, porque tú tienes que ser inteligente. Por eso Dios pone esto en su palabra,
para que tú sepas cómo poder conducirte, para que tú sepas cómo poder comportarte, para que tú también puedas comprender de lo que Dios entonces está buscando. Lo que el enemigo busca para que nosotros en Dios nos podamos fortalecer. Nosotros partimos en el versículo de Efesios 6, 10, 17, dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, nuevamente lo dice, contra las acechanzas del diablo, maquinaciones, acechanza, viene el malo a robar la palabra, porque es lo que busca en usted y en mí, que nos anda rodeando como león rugiente, buscando a quien devorar, es que nosotros nos apartemos de Dios, porque no te va a enfrentar, Él no te va a confrontar, Él no va a aparecer de frente. Si se aparece un demonio y tú lo ves cara a cara, vas a buscar a Dios de todo corazón, porque son tan horribles, tan feos, que te vas a arrepentir de todos tus pecados. Entonces Satanás dice: yo no me voy a aparecer ni ninguno de ustedes se aparezca, porque si se aparecen, capaz que se conviertan de corazón, y no queremos eso. Queremos atacarlo sutilmente, queremos atacarlo encubiertamente, queremos usar a su mamá, a su tío, a su primo, a los que ellos aman, para herirlos, para decepcionarlos. Porque Ana podría haber dicho: ¿por qué Dios me hizo así, como una mujer que no puede dar hijos? ¿Por qué Dios me hizo de esta forma? Ella nunca dijo eso. Ella amaba a Dios. Y si nosotros amamos a Dios, todas las cosas nos ayudarán a bien. Nosotros tenemos el testimonio de nuestra hermana Ingrid, que ella nos visitó, ¿cierto? Sí, cuando todavía claro. estábamos en la iglesia. Nuestra hermana Ingrid, oh, gloria al Señor, estábamos allí nosotros en Hawái, donde nos reuníamos en un principio. Y ella había hecho todo lo posible por tratar, ¿cierto?, de tener su familia, de quedar embarazada y pasar un tratamiento, pasar muchas cosas. Y ella nos visitó, por eso yo estaba tan contento. A lo mejor muchas personas no la conocían, no entendía por qué el pastor estaba tan contento. ¿Sabe por qué está tan contento? Porque esos dos chiquititos, y por supuesto la fe de nuestra hermana Ingrid, le dan la gloria al Señor, de que tiene la última palabra. Amén. Y que no importa lo que el enemigo pueda hacer, por eso tú tienes que entender. Tú tienes que ponerte esta armadura que Dios ha dado, dice, para que puedas estar firme contra la acechanza del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Preparado con toda la armadura, con todo el ejército de Dios. Nosotros, hermanos, no somos como una película por ahí que se llama Constantino, no voy a pelear con los demonios. No, Señor, nosotros tenemos toda una armadura espiritual. Amén. Y no una armadura para que tú te la estés poniendo a la mañana. Eso tiene que ver con la fe, hermano. Sí, amén. Con la fe, como dice la palabra del Señor. Muchas veces hay personas que dicen: pastor, me pasó esto. Y yo le digo al hermano, confía en la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza de justicia? Es Dios. Romanos capítulo 2 dice: el justo juicio de Dios. ¿Tú crees que por algún instante, por algún momento, Dios va a permitir que la injusticia prevalezca? ¿Tú crees que por algún instante aquellos que somos hijos de Dios, que hemos sido perjudicados, dañados, heridos, y han sido injustos con nosotros, aun cuando en momentos, mira, hay muchos momentos que el enemigo se ha ensañado, ¿cierto? Sí. Y ha habido justicia en contra nuestra, pero nosotros hemos guardado nuestro corazón, y hemos llorado con el Señor, y yo he cerrado mi boca para no defenderme, ni decir nada, porque ¿sabes lo que yo espero? Que la otra persona, el Señor le toque y la restaure. Y tengo una oportunidad, porque si yo abro mi boca enojado, lo único que voy a hacer va a ser destruirlo, y eso es lo que el diablo busca. Pero yo me he quedado callado y he guardado mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque la coraza de justicia me habla y me dice que Dios sacará toda la verdad a la luz. Todo saldrá a la luz. Por eso tú y yo debemos confiar en la coraza de justicia. Mira, si tú estás haciendo en tu familia, estás haciendo todo correcto, estás haciendo todo bien, y en algún momento alguien viene y te calumnia, y alguien viene y levanta un falso testimonio, y tú a lo mejor no tienes pruebas, y has querido hacer todo bien, has querido hacer todo correcto, has querido hacer todo, y no tienes cómo demostrar. No te preocupes, descansa en la coraza de justicia.
no te defiendas, Amén. no te aires, no provoques a tu enemigo, ni tampoco traigas pruebas a lo mejor para avergonzarlo o para herirlo. Deja todo en manos del Señor. Porque la coraza de justicia, ¿cierto?, que está sobre sus hijos, Dios hará justicia. Sí, amén. Y Él sacará las cosas. Mira, es mejor la justicia de Dios, pero no me refiero a lo que Dios va, porque Dios no destruye, Dios restaura. Amén. Porque a lo mejor esa persona que te hirió también es importante para ti. Porque el diablo no va a usar cualquier persona, él va a usar los que están cerca tuyo para enemistarte con ellos. Entonces, si hay alguna situación, tú dices, Señor, yo descanso en su coraza de justicia, perdona a esta persona que me ofendió y sigo orando, porque el diablo, ¿qué va a buscar? ¿Sabe lo que va a buscar? Es que tú te enojes tanto, que tú dejes de orar por aquellos familiares que son inconversos. Así es. Porque el diablo va a decir, después de lo que le voy a hacer, voy a usar a esta persona, voy a herirlo, voy a decepcionarlo, lo voy a calumniar, voy a poner un tremendo problema para su familia, para su matrimonio, y le voy a hacer la vida cuadrito. Entonces después la persona va a decir, ¿qué voy a seguir orando por esta persona? ¿Qué voy a seguir orando porque me tiene hasta aquí? Eso es lo que el diablo busca, para que tú contradigas la palabra del Señor. Pero un hijo de Dios, una hija de Dios, recobra fuerzas en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque no con estos ojitos, sino con la revelación del Espíritu. Tú miras el escenario y tú ves cómo está Satanás moviendo sus piezas y haciendo la estrategia, y te compadeces de aquellas personas que necesitan ser perdonados por ti y que necesitas tú seguir orando por ellos, porque el enemigo lo que quiere es que tú bajes los brazos, porque esas personas te dejaron hasta acá arriba. Y como no los perdonaste, entonces Satanás saca dos provechos. Primero, el primer provecho es que tú dejas de orar por esas personas. Lo segundo es que tú te apartas de Dios porque no perdonaste. Entonces, la estrategia de Satanás le funciona perfecto. Claro. Pero el Hijo de Dios descansa en la coraza de justicia. Perdona a aquellos que le ofendieron. Sigue orando, aunque le maltraten y aunque ahí está, dice, cierto, el amor de Dios. Porque en un momento Dios tocará su corazón, en un momento Dios tocará su vida. A lo mejor no vamos a estar para verlo, pero en algún momento Dios lo va a hacer y esa persona será restaurada por Dios. Y esa persona comprenderá las cosas y esa persona será salvo. Y el enemigo va a ser una vez más derrotado en el nombre del Señor. ¿No se acuerda usted cuando Jesús estaba en la cruz? Él dijo así: Padre, mira a los que me hacen daño, mira a estos que me golpean, mira. No dijo. ¿Qué dijo el Señor? Que miráramos, cierto, que no les tomara en cuenta lo que ellos estaban haciendo, porque no saben lo que hacen. Y usted y yo tenemos que entender esta batalla espiritual y entender lo sucio de su estrategia. Lo que pasa es que si tú no oras, si tú no lees la palabra y tú tienes una mente muy natural, entonces Satanás te va a tomar y te va a golpear duramente. Porque te va a sorprender y no vas a estar preparado espiritualmente para discernir y para tener la dirección del Espíritu Santo. Amén. Quiero terminar con las promesas que Dios da en su palabra en contra del enemigo. Yo solamente quiero agregar algo, pastor, que la iglesia logre entender que el diablo siempre va a ser estratégico porque es la única forma de poder maquinar las cosas, dividir. Y una de las herramientas que usa es dividir, tanto dentro de la iglesia como también en nuestros hogares. Y Satanás tiene muy claro qué es lo que es la división, porque el Señor Jesús lo dijo aquí, dijo, mas él conociendo los pensamientos de ellos le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por verse hecho yo fuera los demonios, o sea, el Señor hace ver que aún Satanás no está dividido. Aún Satanás, todos sus demonios están sujetos a él y no están divididos. Entonces, nosotros tenemos que entender que una de las estrategias que va a usar Satanás para dividir dentro de tu hogar, para que no haya esto de poder unirnos en una unidad. A Dios, claro. A robar la palabra. Amén. Sí que es importante. Es poner división en el hogar. Claro, porque eso hace que los hermanos no tienen ganas de orar, están enojados, ¿sí? Entonces, como si se ofendieron, obviamente el diablo va a usar eso porque va a decir, ¿con qué cara te vas a presentar delante de Exacto. Dios? Entonces, si logra dividir el hogar, claro, no hay comunión, no hay oración, y hay enojo, hay rabia, y obviamente que los esposos no se van a mirar, los hijos no se van a mirar, va a estar todo mal. Y en eso usted tiene que ser más maduro.
pensar en la estrategia del enemigo más que su egoísmo de su corazón, de decir, que no, es que Yo tengo es la que yo razón. tengo, exacto, que yo tengo la razón y no, es que yo nunca me equivoco, pero todos se equivocan, pero menos yo. No, eso es altivez y arrogancia, porque nosotros debemos ser humildes para reconocer cuando también hemos errado, hemos cometido un error y a la vez no dar lugar al diablo. Amén. Si eso es lo que no debemos hacer, si todo esto tiene que ver de no darle lugar al diablo. Pero yo tengo la razón. Pastora, mira, y compartamos esto. La casa, a ver, ¿viene? Sí, amén. Por favor, No, se vamos con mis lentes puedo. con los lentes poderosos ahí. Sí. Leamos, ¿cierto? Lea nomás, pastora. Promesa de Dios en su palabra en contra del enemigo. Número 1. Romanos 16:20. Anote, hermano. Anótelo para que Anote, después usted lo hermana. busque. Sí, amén. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Número 2. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Resiste, hermano, y resiste. Vamos, Hombro, es hombro, una hombro. guerra, pero estamos, Resiste y él. huirá. Amén. Número 3. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y lo recordamos hace poquito. Gloria al Señor. Porque parece que hay que recordarlo constantemente a la iglesia, que Cristo venció en la cruz. Amén. Él venció. Gloria al Señor. Número 4. Efesios 1, 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué hermoso. Amén. Número 5. Juan 16:11. Anote, hermano. Juan 16:11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Está vencido, está juzgado. Lee Apocalipsis y se va a dar cuenta cuál es la condena y el término ya de su fracaso. Amén. Número 6. Dice, segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios lo tiene todo preparado. Amén. Ahora lo que Dios espera es que la iglesia le crea. Amén. Número 7. Primera de Corintios 15:24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y número 8. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Gloria Amén. al Señor. Amén, hermano. Tú tienes que Amén. entender. Si tú no quieres entender o no puedes ver, hay un enemigo. Así No es. debemos tenerle temor. No. Debemos enfrentarlo con la armadura de Dios. Amén. Debemos enfrentarlo bajo la palabra de Dios. Debemos resistirlo porque este enemigo está vencido, está derrotado. Pero si tú lo ignoras sus maquinaciones y te mueves naturalmente, te aseguro que el enemigo te provocará muchos golpes y te dará mucho daño. Porque tú tienes que madurar para comprender que esta es la estrategia que él usa en este tiempo. Porque en el otro tiempo ahí la cosa será evidente. Pero en este tiempo tú tienes que comprender por la palabra del Señor. Mira, esto no se trata, hermano, hermana, iglesia, de demonizar todas las cosas. No. Ay, se movió una cuchara. Ay, se movió un plato. No estamos hablando de eso, porque Satanás no hace eso. No. Sino que Satanás trabaja ocultamente para herir tu corazón. ¿Y el propósito cuál es? Es que tú desobedezcas a la palabra de Dios. Así es. Cuando tú estás desobedeciendo a la palabra de Dios, el enemigo venció. Cuando tú estás negando la fe, el enemigo venció.
Cuando tú no estás con tu esposa porque te enojaste y empezaste a hablar mal en contra de Dios, ella es la mujer de mi pacto. Yo y mi esposa somos una sola carne Amén. delante del Señor. Sí, amén. Y ya aprendimos nosotros con mi Sí, esposa amén. que no podemos acostarnos nosotros enojados. Podemos en algún momento decir ya buenas noches, ¿Nos buenas hemos noches. molestado? Sí, pero ya aprendimos de que aprendimos. después de que vimos testimonio de un pastor, que vamos a comentarlo en otro momento, a tener cuentas cortas, Sí, ¿cierto? Y en la claro. noche, buenas noches esposa, buenas noches esposo, pero no así, buenas noches esposa, buenas noches esposo, sino que le caiga un rayo, Señor, hoy se cayó un almuerzo, no, sino que hemos aprendido por la palabra del Señor a ser obedientes y también, ¿cierto?, a comprender lo que Dios dice acerca del matrimonio. Amén. Porque Dios dice que si yo me amo a mí, tengo que amar a mi esposa. Todo Así esposo es. que se ama a sí mismo, ama a su esposa. Y yo, si yo me amo, amo a mi esposa, y si yo amo a mi esposa, entonces yo no la puedo dañar a ella. Hay mucho que aprender para ser personas bíblicas en el matrimonio, en la familia, Así con los es. hijos, en la casa, porque la iglesia funciona todo bien. Así es. Pero es aquí donde tenemos que dar la batalla, en nuestros hogares. Amén. Amén, pastora. Amén, sí, amén. Y siendo las 8:31, amén. oramos al Señor. Y disculpa, pastor, pero yo creo que este es verdaderamente es más denso, es más intenso porque, como bien dijo el pastor, estas son una de las estrategias que el enemigo hace y tú tienes que tener la película muy clara para poder comprender, para poder saber cómo debo batallar y no dejándote llevar por tus sentimientos, por tus emociones, porque esto no es por emoción, esto es por la palabra del Señor, y recuerda que el enemigo siempre va a querer contradecir la palabra para hacerte sentir mal, para que después te cueste tener comunión con el Señor, porque te va a decir, es un hipócrita, eres hipócrita, y te va a decir en tu propia cara, y te lo va a decir a tu mente. Entonces no te dejes engañar, estamos en una batalla. El diablo no es un cuco, el diablo existe, es verdad, y como dijo mi esposo, no está en detalles pequeños, no pierde tiempo en mover cuchara, por eso manda a sus demonios, porque él no está para eso. Él está para querer robar, matar y destruir a la iglesia y a cada hijo, por supuesto, hija del Señor. Contaminarla, claro, trayendo el mundo, trayendo el angelo apóstata. Claro. Porque aquí estamos hablando de la iglesia que está en la sana doctrina, porque la otra iglesia ya está contaminada. Y aún, hermano, cuídate de los pensamientos políticos de este tiempo. Dios, que yo tengo derecho a esto. No, que y ahí yo, Dios dice, guardado de la levadura. De la levadura. Porque esa es la levadura de este tiempo. Claro. De los Dios no te mandó a ti a que tú estuvieras ahí impulsando la política. No, porque eso te va a desviar del camino del Señor. Hay un solo reino en el cual el Señor lo estableció para que nosotros pudiéramos encontrarlo, y hoy día estamos en el reino del Señor. Nosotros vamos para una ciudadanía que está en los cielos. Y esa es la que debes pelear. Y Timoteo dice, Pablo dice a Timoteo, dice que los que militamos en la fe no nos enredamos en las cosas del mundo. Así es, y que cuídate. Porque, ¿por qué pongo esto, pastor? Porque hay personas, cristianos, que cayeron en las trampas de Satanás acerca de la política, sí, y los desviaron del camino. Fueron heridos, sí, fueron decepcionados. Yo, bien cortito, sí, hace poco, para el que me esté oyendo, justo tuve un sueño de una persona que obviamente no voy a dar el nombre, y yo veía la cara de esa persona que era un político joven, en la cara de esa persona, y yo lo único que yo sabía el nombre de esa persona, y yo decía, pero cómo el enemigo lo engañó de tal forma que él era en realidad el espíritu que tenía esa persona, era lo que representaba el hermano que hoy día ya no está fuera del Señor. Está fuera del Señor. Yo le decía, cuando la pastora me contó el sueño, yo dije, pero el sueño es claro, le dije, claro. No. Bueno que nos complementamos, se los sueños ella, y yo, o a veces tú lo interpreto el sueño también. Y se interpreta, ¿cierto? Y yo dije, no, pues claro, esta persona tiene la cara de esa persona porque son esa influencia que ahora está en él. Y ya no está el Señor en su corazón. Y el detalle es que la figura de ese político va en contra de la palabra de Dios. Sí, es una persona que va en contra de toda la palabra de Dios y está enojadísimo en contra de que se mencione a Dios en el ambiente de ahí del Congreso. Quieren borrar todo lo que lleva el nombre de Dios. Porque es un tipo de anticristo, de personas que están esperando. Exacto. Ellos van a ser los que van a celebrar a este enemigo cuando van a aceptarlo sin ningún problema. Y entonces, hermano, en esta estrategia que Dios ha puesto, esto desenmascarar al enemigo, esta es la estrategia actual, para que usted y yo, hermanos, guardemos nuestro corazón. Amén. Porque después de todo esto, ¿sabe lo que la persona cuando es desanimada, sabe lo que termina diciendo después? Estoy solo.
Como lo leímos cuando hablábamos de Elías, ¿se acuerdan? Sí. Solo yo he Yo quedado. Y el Señor le dijo, ¿hay cuántos? ¿Hay uno? ¿Hay dos? ¿Hay tres? ¿Cuántos no habían doblado las rodillas frente a Baal? 7.000. 7.000. Dios había reservado un remanente. Pero ¿qué es lo que el diablo hace? ¿Sabe cuando los cristianos caen? Cuando el diablo, porque se desaniman y después dicen, el pastor no me llama, los hermanos no me llaman. Claro. Y Solo hay que hermano, dar. ¿sabe? Hay personas que dicen, Señor de hoy, que gana. ¿Cómo que no lo han llamado? ¿Cómo que no lo hemos visto? ¿Cómo que no le advertimos? ¿Cómo que no estuvimos ahí? Pero el diablo se le hace olvidarse de todo eso. Entonces la persona entra en una depresión y dice, ya no le importa a nadie. Dios, y ya después lo último que dicen, Dios no está conmigo. Dios no está conmigo, Dios me dejó. Y ahí la persona, ¿sabe lo que pasó? Satanás le engañó. Y su estrategia, y sus maquinaciones, y todo lo que él movió, le funcionó. Porque Satanás es paciente, y él está esperando, puede esperar todo el tiempo que él se tome, porque él no va a dejar de hacer maquinaciones en contra de tu vida, en contra de mi vida, la de mi esposa, para buscar el momento de que tú caigas. ¿Sabes por qué? Porque si tú caes, no caes solamente tú, cae toda tu familia. Así es. Y todos aquellos familiares por los cuales tú estuviste orando, ellos también van a perder su oportunidad porque van a decir, oh, esta persona está en Cristo, ahora es más malo que el diablo, entonces mejor me quedo como estoy. Porque el diablo, hermano, él viene a matar, robar y destruir, él va a quitar tu testimonio. Por eso tu iglesia tienes que afirmarte en el Señor, tienes que reconocer a tu enemigo, tienes que orar más, orar y velar para que no caigáis en tentación. Tú tienes que entender que la victoria es esa, espiritual. Pero si tú quieres andar en la iglesia y quieres ser espiritual y no comprendes lo que estás hablando, entonces eres un niño, eres una niña. Y por supuesto que los niños y las niñas van a la guerra porque están indefensos y van a morir. Dios bendito, que Él permita, ¿cierto?, que nosotros maduremos. Amén. Y que seamos capaces también de fortalecer, porque Dios habla de los débiles en la fe. En la fe. Hay débiles en la fe. Sí, Nosotros hay. Nunca fuimos así como hoy, porque Dios hizo todo un proceso en nosotros y pasamos de ser ignorantes en la fe, pasamos después a ser débiles en la fe y después pasamos a ser fortalecidos en la fe y Dios después nos trajo hasta acá. Sí, y un proceso, sí. pero un proceso que fue avanzando, Sí. porque nosotros quisimos obedecer a Dios. Amén. Obedece a su palabra, abre tus ojos, vela en tu corazón por aquellas cosas que te son contrarias, y da aquella, como Pablo dijo, he peleado. La buena batalla de la fe, hermano, pelea tu buena batalla. Y el enemigo está derrotado, pero tú tienes que hacerle frente. Amén. No dejes que otros vengan a hacerle frente por ti. Tú tienes que hacerle frente en tu hogar. ¿Cómo? No vayas a sacar la espada de palo que te va. No, tú tienes que hacerle frente en tu corazón para perdonar y para echar mano de la palabra. Lee Proverbios, lee Salmos, lee la sabiduría de Dios. Sé un hombre y una mujer lentos para la ira. Sé un hombre y una mujer de dominio propio. Sé un hombre y una mujer que, como dice Santiago, que puede dominar la lengua, que es la más peligrosa. Que la puede controlar. Y glorifica a Dios en medio de tu silencio, porque donde sea que nosotros estemos, Dios está presente. Y en lo que tú hagas para obedecer a Dios, tú estás glorificando a Dios y Dios se siente honrado por nosotros y su corazón se siente contento de vernos a nosotros, que creemos el triunfo de Cristo en nuestra vida y que le creemos a su palabra. Amén, hermano. Y para ir terminando, como decía el pastor, no te olvides que aunque estamos atribulados en todo, nosotros no estamos perdidos, porque como bien leí el otro día, andamos por fe y no por vista. Entonces tú tienes que, aun cuando las circunstancias, ya sea de trabajo, de lo que hay en el hogar, no te caigas en un desánimo, porque ahí le estás comprando el cuento al diablo, porque el diablo dice, viste, pobrecito, y parece que Dios no te dijo nada, parece que no te respondió. Encima, oh, pucha, qué pena, y el pastor no te ha hablado, y más encima tú has dado tu diezmo y tu ofrenda, y no está contigo. Oh, qué pena, va a decir, ¿cierto? Pero ese es el enemigo. Sí. Así habla el enemigo, hermanos. Por eso yo estoy haciendo como un resumen de esto, pero es algo que es real y es verdadero. Mira, piensa lo siguiente. Saúl, hombre de Dios, elegido por Dios, rey de Israel, cayó. Campo de batalla hoy día. Nuestra mente. Y el campo de batalla durante la gran tribulación ya no va a ser solo tu mente, va a ser tu mente, tu cuerpo y va a ser todo. Claro. O sea, si hoy no puedes enfrentarlo solo en tu mente, ¿cómo piensas vencerlo sin la iglesia? Y cuando Satanás no solamente va a atacar tu mente, sino que te va a atacar por todos lados, te va a atacar a través de la ley, te va a atacar a través de la tecnología, te va a perseguir, te va a perseguir a través de los drones,
te va a perseguir para que tú le rindas culto, te va a buscar por cielo, tierra y mar, de arriba y debajo de las piedras. Si tú lees Apocalipsis, muchos de los que están ahí escrito Apocalipsis dicen, piedras, por favor, monte, caigan sobre nosotros. Y hoy solamente te está atacando en tu mente y no has podido vencer. Y tú dices, no, si en la gran tribulación, pastor, yo me salvo. No, Señor. Sálvese ahora, sí, busca al Señor y vence a este enemigo, obedece a la palabra del así Señor, es la única toma la forma. armadura de Dios y este enemigo va a estar vencido, Sí. porque cuando Él te provoque y no logre los resultados que Él busca en ti para desanimarte, enojarte y para hacerte pecar, y vea que ya no tiene ese resultado, entonces venciste. Y ahí es tu victoria grande para la iglesia. Amén. Y recién avanzamos al segundo peldaño. Amén. ¿Cierto? Gracias, que, Señor. Que buscar los frutos del Espíritu. Sí, amén. Pastora, amén. ¿nos puede despedir una sí, oración, por amén. favor? Señor, le damos gracias en esta noche, Señor, porque hemos hablado en parte de las estrategias de Satanás, Sí, Señor. No son todas, porque él utiliza mucho. Y si él, a veces la gente subestima el engaño que produce Satanás. Amén. Pero él tuvo la capacidad que en el medio, Señor, estando en el cielo, Sí, engañó Señor. a tus ángeles, la tercera parte. Amén. ¿Cómo engañó? Es un misterio, Señor, cómo entró el mal en el corazón de Lucifer, de Lucero, pero hoy día, Padre, comprendemos que Él es un estratega en todo sentido y no tenemos temor, porque si yo no tuviera a Cristo, no tuviéramos al Señor, sí tendría temor estar en las garras del diablo, pero hoy día tenemos al Señor Jesucristo y Él dijo que Él había vencido en esa cruz, dijo, en mí son más que vencedores, y si habrá algún alma forjada que podrá pelear contra la iglesia, si Él nos ha dado toda autoridad. Iglesia, gózate en esta noche, gózate, Amén. porque tienes la guianza del Espíritu Santo, tienes la guianza a través de la palabra como defensa, como una protección divina. Dios nos ha dado una cantidad de promesas que son tan grandes que ni siquiera las podemos contar, Señor, de lo formidable de las promesas grandes que tienes el Señor para nuestra vida. Señor, solo podemos darte gracias. Amén. Gracias porque tú cubres, tú guardas a tu iglesia. Gracias, Aún Señor. en medio de, Señor, de un desierto, siempre tú estarás a nuestro lado. En medio de toda prueba, siempre, Señor, estarás con nosotros, Amén. cuidando de nosotros, porque nosotros somos como aquellas ovejitas pequeñas, Señor, que caminan junto al pastor. Señor, guía a cada uno de mis hermanos, hoy sobre todo este tiempo que han tenido más tiempo para buscarte, para tener comunión contigo, para leer tu palabra, Señor, hoy más que nunca, Señor, revélate de una forma extraordinaria en sus vidas, Señor, que ellos puedan tener experiencias sobrenaturales, que ellos vean y comprueben, Señor, que cada vez que ellos comiencen a orar, las cubiertas de tinieblas retroceden y todo lo que viene a atacar a la vida y a la familia tiene que retroceder en el nombre de Jesús, porque Él es el que ejecuta su palabra, no somos nosotros, nosotros solamente somos el vaso de barro, el cual el Señor ha puesto el mayor tesoro que ha sido su palabra, y es con su palabra vencemos, con su palabra podemos, Señor, levantarnos, Amén. con tu palabra podemos cubrirnos. Por eso yo te ruego en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, que la iglesia crea tus palabras, porque cuando no le creen mis hermanos, el Señor dice que le llaman mentiroso y Él no es mentiroso. Amén. Porque el único mentiroso es Satanás, el diablo. Él es el engañador. El Señor, cuando ha dicho algo, por eso el Señor nos dice que tus sí sean sí y que tus no sean no. Porque el Señor era el que hace todas las cosas. Él murió en esa cruz. Amén. Oh Señor, nos dio la victoria. Y su victoria ya está determinada, ya está ejecutada. Solamente que nosotros en lo natural se tendrá que cumplir el tiempo, pero ya el dictamen de sentencia hacia Satanás ya está condenado Satanás. Amén. Y fue escrito y sellado en Apocalipsis, Señor. El diablo perdió y no tiene nada más que hacer. Por eso el diablo trata de hacer caer a la iglesia con engaño, para hacerles sentir en la parte emocional, donde cada uno es tan emocional, porque la palabra, aunque trae emociones hermosas,
pero no debemos ser guiados por nuestro corazón. Hoy día comprendo más que nunca que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y yo temo a mi corazón, porque mi corazón sí me puede engañar, pero las palabras de Dios jamás me podrán engañar. Por eso, iglesia amada, levántate en el poder de Jesucristo, levántate como la novia de vestida de lino fino, resplandeciente, la cual es la novia aquí en la tierra, pero en los cielos somos la esposa. Y así el Señor nos ha dado toda autoridad. Por eso es importante cuando la iglesia está unida en el mismo sentir de la palabra, para proclamar su palabra, para orar en la misma dirección, para deshacer las obras de Satanás, para orar por la familia, por los hijos, por las esposas, los esposos no convertidos, aún por nuestros vecinos, aún por la gente que nos rodea en los trabajos, donde nos encontremos, somos luz en medio de tinieblas. Señor, ahora todo se somete bajo su autoridad. Y le damos gracias en esta noche. Abre el entendimiento, Gracias, Señor. Gracias, Ábrelo Señor. en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque Amén. estamos del lado del vencedor. Sí, Señor. Y usted nos Amén. libertó, Señor, Amén. Padre, de la potestad Sí, de Satanás, Señor. y nos trasladó a su luz admirable. Y nos dio autoridad sobre este enemigo Amén. terrible que tiene sometida Sí, a la Señor. humanidad. Amén. No solo nos libertó, sino que además nos dio autoridad para vencerle y Señor. para resistirle. Amén. Gracias, Dios bendito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Gloria Que el al Señor. le bendiga. Amén. Que Dios le Damos bendiga. gracias al Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a saludar.